Muchas veces relatamos hechos, pero si vamos a la cantidad de hechos, yo creo que nos va a sorprender trágicamente. En los últimos 4 años y medio, hubo 69 muertos en la Ruta Nacional 33, la que une la ciudad de Rosario con Firmat, Rufino y Venado Tuerto. Hay 311 lesionados y 823 vehículos que han quedado involucrados en esta verdadera trampa mortal. Y estamos hablando de la era post-tragedia de Monticas. La organización civil Construir Hacer, nacida en Casilda, son un grupo de vecinos autoconvocados que han vivido situaciones traumáticas en la Ruta 33 y que están presentando su informe consecutivo sobre la siniestralidad vial. Enzo Navarro es de esta ONG. Enzo, mi nombre es Hernán Funes, en Rosario estamos en Cadena 3. Un fuerte abrazo. Hola Hernán, ¿qué tal? Buen día, un gusto poder hablar con vos y todo tu equipo. Gracias por atendernos. No quiero ser dramático, pero no hay un seguimiento de las personas lesionadas. Es decir, hablamos de las víctimas fatales en el momento, pero hay mucha gente herida que queda con daños irreparables. Como vos bien decís, Hernán, sí, es cierto, digamos, luego las personas lesionadas que han sufrido o han pasado por un siniestro viales, muchos no llegan a recuperarse, a tener la vida normal que antiguamente tenían, digamos. Y muchos de ellos, si bien nosotros no hacemos el seguimiento de esa etapa de recuperación, muchos de ellos tampoco llegan a recuperarse y terminan siendo una víctima fatal más, ascendiendo bruscamente el número de víctimas fatales que suceden en la Ruta Nacional 33. Claro, ustedes son de Casilda y lo sufren, ¿no? Para ir a trabajar, para ir a estudiar. Sus propios hijos que, por ejemplo, los envían a Rosario. Hernán, la Ruta Nacional 33 pasa por el medio de la ciudad, digamos. Si vos tomás como referencia desde la ciudad de Firmat hacia la ciudad de Rosario, en su gran mayoría la ruta pasa por la zona urbana de estas localidades y ciudades. Por lo tanto, se registra un número importante de siniestros viales en las zonas urbanas de las localidades y las ciudades. Si vos te fijás en el trabajo, fíjate que en el tramo de la ciudad de Pere a la ciudad de Casilda, en el año 2024 fue el tramo donde mayor cantidad de siniestros viales se registraron, tal es así que llega a un 45% del total de los siniestros viales registrados en el trayecto del estudio que nosotros hacemos desde la ciudad de Pere a la ciudad de General Villegas. Claro. Es decir, de Pérez a Casilda es el lugar más trágico. Cuando uno habla de los últimos 4 años y medio, 2020 a esta primera parte del 5 años. Claro, del 2025, 69 muertos. ¿Estamos hablando de qué tramo a qué tramo? ¿Rosario Rufino, Rosario Venado Tuerto? Nosotros cuando empezamos a desarrollar este trabajo, Hernán, empezamos en el año 2020 y tomamos como referencia 2 puntos, digamos, 2 sitios geográficos. Uno es la ciudad de Pere, de la provincia de Santa Fe, hasta la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Esto representa básicamente el 45% total del recorrido de esta ruta nacional, digamos. A su vez nosotros lo subdividimos en diferentes tramos, como te decía anteriormente, de Pere a Casilda, Casilda Firmat, Firmat Venado Tuerto Rufino y Rufino General Villegas. Fundamentalmente para tener identificados cuáles son los sitios geográficos donde suceden más siniestros viales. Tal es así que nosotros, después de haber pasado todo este tiempo, hoy podemos identificar que, por ejemplo, por dar un lugar recurrente y que ya lo conocemos, la curva de la muerte o la curva que hay en Pérez. Bueno, ahí lamentablemente sucede al menos de piso un siniestro vial por año. Y después, y así sucesivamente. Después tenemos otros lugares, en la curva de la Blanqueada, que le llaman así, cerca de la localidad de Chovet, tenemos que suceden 2, y así sucesivamente. Pero como piso, siempre sucede 1 al año. Como así también podemos determinar hoy cuáles son los días que suceden mayor cantidad de siniestros viales, que son los días viernes. Los viernes. El horario. Sí. El horario, digamos, que es más frecuente que sucedan los siniestros viales, el sentido de los vehículos y los tipos de colisiones que se dan. Entonces, a ver, Enzo, ¿los viernes a qué hora?
Generalmente suceden dos hechos, a la tardecita y al amanecer, digamos. Son los horarios con mayor frecuencia de donde suceden los siniestros viales. Claro, y el gran problema es el sobrepaso, los choques frontales por sobrepasos. La gran mayoría de las colisiones son vuelcos o despistes. Convengamos que el estado de la ruta no es el mejor, digamos, existen muchas deformaciones, muchos pozos o baches, poca señalización, poca iluminación fundamentalmente en los cruces con los otros tipos de rutas, ya sean provinciales o nacionales, y esto genera, digamos, en su gran mayoría el aumento de los siniestros viales en esta ruta nacional. Claro, pensemos que esta ruta 33, esta ruta nacional 33 es la de la tragedia de Monticas. Es Enzo Navarro de la ONG Construir es Hacer, ellos son de Casilda y han hecho este relevamiento. 69 muertos en la ruta 33, en territorio de la provincia de Santa Fe en los últimos 4 años y medio. Vero Maslup. Enzo, además, uno piensa en la ruta 33 y usted marcaba muy bien que atraviesa el corazón urbano de varias localidades, pero además de lo que es el tránsito de por sí, de la gente de estos pueblos, de la vinculación con Rosario mismo, no nos podemos olvidar de lo que tiene que ver con la presencia de los camiones, el transporte de carga, que suma además a una traza que indudablemente no está preparada para esa carga de tránsito. El que ha tenido la posibilidad de transitar en la ruta 33 nota que los camioneros suelen hacer noche en algún parador para evitar transitar de noche, pero nos imaginamos también precisamente al amanecer esa carga que se incrementa de los camioneros que retoman el curso de la ruta y que se va cruzando con el movimiento habitual de la gente de la zona. Para tomar una dimensión de lo que justamente que comparto plenamente lo que vos estás diciendo, el ancho de la ruta 33 es el ancho de un arco de fútbol. O sea, el arco de fútbol mide 7 metros y me parece 7 metros 10, bueno, es el ancho que tiene hoy la ruta, 7 metros 20 tiene la ruta hoy. Entonces, imagínense la gran cantidad de vehículos que transitan diariamente sobre esta ruta, más ayudado por las deformaciones y los defectos que presenta la traza, es, digamos, un caldo de cultivo permanente para que suceda un siniestro. Si vos me permitís, nosotros hicimos un monitoreo vehicular en la ciudad de Casilda sobre la ruta nacional 33 en el mes de abril, no de este año, sino de años anteriores, que es el mes donde se genera la cosecha, el traslado de gran parte de los granos hacia los puertos. En ese momento se registran diariamente por la ciudad de Casilda que pasan 8.209 vehículos, de los cuales el 68% son camiones, o sea, son 5.423 camiones que van al puerto y vuelven del puerto. Si vos tomás el peso de cada uno de esos camiones, cuántas toneladas lleva, y el valor de esos granos, y lo proyectás en 5 o 10 años, hoy el tema de la ruta nacional 33, no estaríamos hablando de este tema porque tendríamos una ruta repavimentada o tendríamos la autopista. ¿Sí? Entonces, es un tema tan recurrente que viene de hace 20 o 25 años. Empezamos nosotros charlando de una autopista en aquel momento, en el año 2020, claro. Y hoy estamos suplicando que nos corten el pasto de la banquina. Claro. Entonces vos fíjate el retroceso que hemos tenido ante la ausencia de un Estado nacional de diferentes partidos políticos, porque acá hubo gobiernos nacionales que han hecho grandes anuncios como de la autopista y otros que han pasado por su silencio. Mientras tanto, la Ruta Nacional 33 sigue en un deterioro profundo y vos fíjate que hoy, el miércoles 28 de mayo del 2025, seguimos hablando del tema sin ninguna solución para toda la comunidad del sur de Santa Fe. ¿Cuántos gobiernos anunciaron la reconversión de la 33 en autovía o autopista? ¿Cuántos gobiernos le hicieron? Hoy estaría terminada. Si yo iba al comienzo del gobierno de Macri, que lo anunciaron, hoy estaría terminada. Fue uno de los tantos gobiernos, No quiero ser injusto. Hernán, si vos sacás el valor de lo que yo te estoy diciendo, de los 5.423 camiones, ¿cuánto es el valor en soja, digamos, de que traslada ese camión al puerto? De un camión y lo proyectó en función de la cantidad de camiones que pasan diariamente por Casilda, por la 33, nada más. Te vuelvo a repetir, hoy
no solamente estaría solucionado el tema de la 33, sino tendríamos techada la ruta. Esa es la realidad, digamos. No estaríamos hablando de la cantidad de siniestros, del estado de la ruta, pidiendo por favor que nos pongan una iluminaria en un cruce. La verdad que es lamentable que en el 2025 todavía sigamos hablando de la situación de las rutas nacionales. ¿La tragedia de Monticas despabiló a alguien? Perdón, yo lo interrumpo, Enzo. ¿La tragedia de Monticas despabiló a alguien? Yo creo que no. Mira, vos reiterás en varias oportunidades la tragedia de Montica. Si vos me permitís 10 segundos, yo te cuento por qué surgió empezar a hacer este tipo de trabajo. Hay dos razones, por lo menos a título personal, que me motivó a que tenemos que empezar a hacer algo con la Ruta Nacional 33. Una de la cuestión personal, yo soy oriundo de Rufino, pero la circunstancia de la vida hace que esté viviendo en Casilda. Mi mamá tuvo un siniestro vial en la zona urbana de Rufino y luego de estar varios días en terapia intensiva falleció. Esto a título personal. Desde lo institucional, cuando surgió la tragedia de Montica, yo era subsecretario estudiantil de la Facultad de Ciencias Veterinarias que está acá en Casilda. Hubo 6 chicos que viajaban en uno de los colectivos de la coalición frontal que hubo de Monticas. Entonces, estas dos razones, tanto personal como institucional, hicieron que, por lo menos en mi caso personal, que tendríamos que empezar a trabajar el tema de la Ruta Nacional 33. Y hoy ya han pasado 5 años y bueno, justamente venimos anualmente volcando nuestro trabajo para compartirlo y para visualizar y para que la comunidad también conozca el estado de situación. Enzo, resultó impactante, usted dijo, cuando empezábamos el trabajo hablábamos de una autopista y ahora estamos pidiendo que nos corten el pasto. Si tuviéramos que hacer la lista de prioridades, hasta empezando por eso chico, por ese corte de pasto, ¿cuáles son los pendientes en la 33? Y yo te diría que siguen siendo los mismos que hace 20 años atrás, digamos. Porque no solamente que se han hecho parches durante unos meses antes de las elecciones, porque pasan las elecciones y después nos encontramos con el mismo estado, peor estado de la traza, digamos. O sea, acá porque lamentablemente es eso lo que ha venido pasando. La respuesta definitiva o una solución, digamos, que se acerque a la definitiva, nunca la hemos tenido, porque si no hoy estaríamos hablando de otra realidad de la Ruta Nacional 33. Estaríamos hablando que han pasado los gobiernos y ha habido mejora, no tendríamos las quejas, seguramente ustedes no tendrían quejas del estado de las rutas nacionales en general, nosotros porque estamos focalizando en la 33, pero pasa en general esto. Ahora, no hay una política clara del Estado nacional en cuanto a las rutas nacionales. Yo te podría decir, si recorremos la ruta, desde la cuestión desde los baches, falta de iluminación, falta de señalización, ya muchos de nosotros tenemos identificados los lugares donde hay un pozo, porque nos movemos prácticamente casi todos los días, entonces ya lo conocemos, pero hay gente que no. Bien. Entonces, Enzo, ha valido la pena enormemente escucharlo. Lamentablemente con una descripción y con un relevamiento que nos hace a todos abrir los ojos. La Ruta Nacional 33, 69 muertos, 311 heridos, 823 vehículos involucrados en choques desde General Villegas hacia la ciudad de Rosario en los últimos 4 años y medio, 2020 a la actual fecha de 2025. Gracias por su tiempo, gracias por este relevamiento. Sabemos que su interés es absolutamente personal desde un lado y su historia personal, y por otro lado colectivo, de toda la gente que se mueve y que lo utiliza. Ustedes de Casilda, con familia en Rufino, está todo dicho y lo comprendemos absolutamente. Un fuerte abrazo, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos poder compartir nuestro trabajo y además decirles nuevamente, bueno, un abrazo grande para ustedes, que tengan un excelente día, y un abrazo grande para toda la ciudad de Rosario. Igualmente, saludos. Navarro, de la ONG Construir Hacer.